Muy buenos días. Este segundo trabajo que presentamos en el sexto encuentro internacional de investigación trata sobre el análisis de las consecuencias de aplicación de políticas neoliberales en el Ecuador. Y su objetivo es examinar las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales en Ecuador para el análisis de futuros estudios. En este contexto, el mundo político, hay dos grandes sistemas, el capitalista y el socialista, como sistemas productivos, y el primero defiende los intereses individuales de la clase oligarca, clase explotadora. Con relación al segundo, se es de criterio que es progresista y representa los intereses del pueblo, los cuales son totalmente dos sistemas productivos opuestos, ¿no? En ello tiene representantes, por ejemplo, desde el punto de vista del neoliberalismo y en defensa del capitalismo, tienen a economistas y políticos como Macha, Friedman, Mises, Hay, Keynes, Samuelson, Pinochet, en el caso de los presidentes, Somoza, Batista, Menem, Aznar, Thatcher, eh, Reagan, Kass, Fujimori, Bolsonaro, Milei y Trump. Desde el punto de vista del socialismo, tiene representantes economistas como Engel, Marx, Gray, Thompson, Lenin, y como presidentes Allende, Min, Kirchner, Castro, Chávez, Morales, Correa, Mojica, entre otros. Como se pueden ver, son dos vertientes totalmente diferentes, una que representa al pueblo y otra que representa a la clase oligarca. En este sentido, se coincide con Vascone cuando corrobora que en el campo académico, tanto politólogos como economistas han desarrollado varios modelos para analizar el grado de inserción del neoliberalismo en las economías latinoamericanas, lo que ha permitido comprender el fenómeno desde varias aristas, recordando de distintas maneras en cada país y según la situación económica social que se vive. Se concuerda con Cax cuando expone que en América Latina el neoliberalismo ha enfrentado mayor resistencia, considerándose una práctica reaccionaria que responde a intereses de acumulación para unos pocos bajo el concepto de agresiones y explotación de los trabajadores. Por ejemplo, en Ecuador solo los grandes empresarios pertenecientes a la clase oligarca creen que el derecho que tienen todo el derecho a toda la sociedad y que la clase más vulnerable solo debe obedecer lo que ellos imponen. Esta situación, sin duda, ocurre con bastante frecuencia en el país, lo cual provoca estallidos sociales liderados, por ejemplo, por el sector campesino, el sector indígena, que defiende sus derechos ante la clase más explotadora en el Ecuador. También, según está ahí, las estrategias neoliberales comenzaron a implementarse en Latinoamérica a finales de los 70 como consecuencia de los desequilibrios económicos que presentaba la región, manifestándose de manera agresiva bajo el criterio de la libre actuación de los factores de mercado. Esto sin duda favorecía a unos pocos, pero realmente mantenía en la mísera miseria a una gran mayoría de la población. En tal contexto, las consecuencias han sido cada vez más complicadas para los países latinoamericanos, donde se han acrecentado problemas relacionados con pobreza y pobreza extrema, desempleo, inseguridad ciudadana, alto riesgo país, privatizaciones de instituciones públicas, disminución de presupuesto de salud y educación. Por supuesto, esto es con la finalidad de que unos pocos se hacen más ricos, otros se hacen más pobres, la mayoría, pero cuando se habla de derechos sociales, si se privatizan todas las instituciones públicas, pues por supuesto que la clase más obrera, la clase más vulnerable no podrá asistir a nada de estas cosas, con lo cual están condenados prácticamente a una muerte social, a una muerte económica y a una muerte de vida en estos casos. Por ejemplo, también es importante decir que las doctrinas que estudiaran a Marx, Engels, Lenin y Castro desde el siglo XIX hasta el siglo XXI manifiestan que a través de la explotación del hacendado empresario sobre sus trabajadores, con un sentido esclavista más sofisticado, sin derecho a salarios dignos, sin una jubilación patronal, con despido a edades tempranas para no pagar su retiro laboral y sin posibilidades en gran parte de ser afiliados a la seguridad social. Como pueden ver, estos son cosas y son condiciones infrahumanas y es una nueva forma de explotación esclavista, no hay otro término para ello, en el actual siglo XXI. También se coincide con Vázquez cuando considera que el neoliberalismo es la expresión del vínculo entre los procesos de concentración de la riqueza en unos pocos, el capital y el poder político que están ocurriendo a escala internacional. No por gusto, muchas veces Estados Unidos le propone a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial préstamos con intereses altísimos en los países, los empobrece cada vez más a tal extremo que todavía no se conoce un solo país que haya salido de su desarrollo o de la extrema pobreza por la ayuda de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La metodología que se utilizó es una metodología de forma descriptiva, con enfoque cualitativo, con un análisis histórico-lógico, análisis síntesis y también con un aporte de inductivo-deductivo para comprender el comportamiento de los fenómenos de lo general o particular
y a su vez en su recuperación de las partes particulares hasta llegar al resultado general nuevamente. Para ello se usó la búsqueda de la literatura consultada, se identificaron los autores más relacionados con el tema, selección de los trabajos consultados para el desarrollo del estudio desde el punto de vista del neoliberalismo, cómo afecta a los países en Latinoamérica, procesos de lectura y análisis de los estudios de autores seleccionados, aplicación de métodos de análisis, síntesis histórico-lógico para el desarrollo de este estudio, obtención de hallazgos y presentación de conclusiones. Los resultados que más sobresaltan en cifras son, incluso según la prensa de derecha de estos propios países como el Ecuador, por ejemplo, el Universo plantea que, según estadísticas del INE, el desempleo en el 2024 alcanzó cifras de 2.830.688 personas. Esto ha traído consigo que la tasa de subempleo se elevara también al 24,5% y que un total de 271.073 trabajadores aumentaron en este grupo, lo cual quiere decir que hoy hay mayor cantidad de personas que tienen menos acceso, por ejemplo, incluso hasta las instituciones públicas que ya no son tan eh, de su acceso, porque también tiene que comprar las medicinas, porque el gobierno no se preocupa por asignar presupuestos para esto. La inseguridad ciudadana, según en América Económica 2024, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, el Departamento de Información de la Policía Nacional registró 6.226 homicidios intencionales, lo cual demuestra que es una situación a resolver. Esto sin contar que en enero de 2025, en Ecuador, por ejemplo, fue el mes más sangriento de la historia del país, con 750 casos según el Universo. Según Lexis nos dice, la pobreza extrema en el país experimentó un aumento alcanzado al 12,7% en diciembre de 2024 frente al 9,8% registrado en diciembre de 2023. Esto implica que cerca de 2,4 millones de personas viven al menos con 51,53, cuando hoy la canasta básica en el Ecuador se está acercando prácticamente a los $900. Según declaraciones de Luz Ángela Melo, representante de la UNICEF, la deserción escolar es el reflejo de varias realidades: hogares fragmentados, familias sin recursos económicos, familias que no dan protección a los menores, violencia de captación de bandas delictivas. Esto es lo más grave que está sucediendo hoy en el Ecuador, porque al no estar insertados en la parte escolar, pues sencillamente son captados por estas bandas mm, para delinquir dentro del país, incluso para ya hacer temas de sicariato. Según prensa en latina, la migración fue otro fenómeno que marcó al país. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, 1,9 millones de ciudadanos de esta nación andina viajaron a 207 países. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas buscan o tratan de subsistir con algún empleo en otro país para poder mantener a sus familias en el Ecuador. El riesgo país hasta diciembre del 2024 fue de 1.200 puntos. Esto indudablemente afecta el proceso de inversión extranjera del país y por ende el desarrollo económico de los diversos sectores de la economía. ¿Qué ha traído consigo esto? Que hoy, desde hace más de 6 años, no haya inversión extranjera dentro del país, porque no hay confiabilidad, porque hay inseguridad ciudadana, porque hay mayor cantidad de sicariatos y porque el Estado tampoco protege, ¿no? Estas inversiones extranjeras. Ustedes podrán ver el caso del allanamiento a la Embajada de México, violándose todos los estatutos que existen a nivel internacional. Resultado: la falta de electricidad por más de 14 horas llevó al quiebre de gran cantidad de micro, pequeñas y grandes empresas, y la pérdida de las grandes empresas fueron millonarias. Por ejemplo, según la Cámara de Comercio, se calculó que en el sector industrial se perdió 4.000 millones de dólares. Esto sin duda, si esto fue en la gran industria, imagínense en las pequeñas y medianas empresas qué habrá podido pasar con ellas. Otro de los resultados es que las empresas públicas adeudan salarios por meses de sus empleados, pues el gobierno no asigna los recursos en tiempo de prefectura, gobiernos municipales y parroquias, dejándose así una situación de deuda a estas familias. E incluso querían poner o instaurar de forma imperativa lo que es el trabajo por hora, lo cual beneficia a las clases oligarcas, pero no a las personas con más necesidades ni a las clases más vulnerables. Esto trae consigo que ni tan siquiera tengan a través del buro de crédito la confianza para recibir créditos de las instituciones financieras. El gobierno no asegura el financiamiento para los hospitales de Zócalo, lo cual tiene que ver que más de 1.000 personas murieron, por ejemplo, por no recibir diálisis, considerándose que el Estado le debe al DIE, mantiene una deuda de 120 millones. Como se puede apreciar, la práctica neoliberalismo en Ecuador ha traído consecuencias graves para la economía y sostenibilidad del país, así como para las clases más vulnerables desde el punto de vista
de que se quiere privatizar todos los organismos estatales, considerándose entre lo que destacan la educación y la salud. El recorte presupuestario en la educación ha traído consigo situaciones de excepción escolar, limitada infraestructura tecnológica para los centros educacionales, mala atención de los centros educacionales desde la primaria hasta las universidades, limitados cupos para acceso de niños, adolescentes y jóvenes al derecho a la educación escolar, entre otros aspectos. Y, no, y esto es sin hablar de la desnutrición infantil que existe hoy en la actualidad dentro del país. Asimismo, el incremento de pacientes con problemas de diálisis en los hospitales SOCA que mueren por cáncer debido a los desabastecimientos de medicamentos y de las posibilidades de que puedan hacerse este tratamiento que es caro, ¿no? Y el Estado no es capaz de pagarle a tiempo a estos tipos de hospitales. Finalmente, el crecimiento del desempleo ha conllevado al incremento de bandas delincuenciales y de extorsionadores sobre las pequeñas y medianas empresas, lo cual ha perjudicado enormemente el funcionamiento de este. Y final, el incremento del desempleo ha incidido en un aumento de bandas que conlleva a niveles de pobreza extrema, nivel de desnutrición infantil, deserción escolar, desaparición de la clase media y personas sin hogar, entre otros indicadores. Esto quiere decir que el país con el neoliberalismo no se ha desarrollado para nada, no se va a desarrollar y sin embargo, lo más triste de esto es que estas clases sociales más bien otorgan incluso en las elecciones o, a no ser que haya un fraude tan grande en las elecciones del Ecuador, otorgan su voto a la clase oligarca pensando de que pueden llegar a esos estatus de vida que realmente no es así.